Dios te bendiga y bienvenido a este tiempo precioso que el Señor nos confiere, nos concede y nos demanda, ¿no? De reunirnos, y el tiempo es discipulado para poder discipular al pueblo de Dios y discipular a todos los hijos de Dios en cuanto a lo que la palabra enseña y en cuanto a lo que el Espíritu quiere, para poder ser edificados desde no una perspectiva, ¿no? Sino bajo el fundamento de las Escrituras. Y el tiempo para este momento oportuno es Discipulados Orígenes. Bajo el tema, hoy vamos a estar trabajando el tema tradiciones. Así que bienvenido y gracias por compartir este mensaje, esta palabra. Y sobre todo estamos más que agradecidos al Señor por la oportunidad que nos da, que nos confiere la confianza de poder expresar un tema tan vital e importante. Y hoy usted va a comprender, ¿verdad?, por qué es tan importante las raíces, los fundamentos, el origen. O más bien, va a seguir añadiéndose, o esa es la intención, de poder añadir más fundamentos sólidos para que los hijos de Dios podamos ser completos, cabales, juiciosos y sobre todo enteros, que es lo que quiere el Señor, para cuando sea demandada defensa de lo que nosotros decimos que creemos, ¿no? Porque con la defensa muestra las raíces, de dónde está cimentada su fe. La fe que nosotros tenemos, los creyentes, no está cimentada en algo mágico, en algo especulativo, sino tenemos raíces profundas que lo validan. Y eso vamos a compartir. Pero antes vamos a orar para presentar este tiempo ante el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que nos das, Señor, de poder llevar tu palabra, de poder llevar lo que entendemos por el Espíritu Santo. Es de bendición, de edificación para el cuerpo que nos bendice, tal y como tú nos has bendecido a nosotros en la intimidad. Así compartimos y nada tomamos para nosotros, sino lo damos por gracia. Hemos recibido en el secreto lo que hoy en público manifestamos y pretendemos manifestar para la alabanza de tu nombre y la gloria del nombre de Jesucristo. Es por tanto, Señor, que primero te honramos, te adoramos y reconozco que toda gracia, todo don y toda buena dádiva proviene de ti, mi Dios eterno. Y por eso en esta hora te adoro, Espíritu Santo, te honro, Espíritu Santo, porque esto no se trata de ser bueno, de ser competente, de ser completo, de ser perfecto. Esto se trata del que al que Dios quiere dar misericordia, Dios la da. Y te agradezco y te doy gracias por tu misericordia, gracias por la gracia que nos confieres, pero también en este momento nos presentamos pidiéndote una cosa, una sola cosa, y es que tu presencia, Señor, haga cabida en nosotros, que usted sea destruyendo todo argumento de la carne, toda altivez de espíritu que se levanta contra el conocimiento de nuestro amado Jesucristo. Por eso estamos aquí. Esa es la defensa que presentamos en nuestro juicio cabal y por el Espíritu. Presentamos defensa, Señor, mi Dios eterno, ante la fe que postulamos delante de los ángeles, pero también de los hombres, con testimonio vivido, Padre eterno, de lo que hablamos y enseñamos, lo vivimos, mi Dios eterno, y por eso te damos gloria y honra a ti. Pero te pedimos, Señor, que usted sea derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Jesús. En esta hora el hombre fuerte es atado, atamos principados, potestades que se oponen a la verdad y a la justicia del Evangelio de Cristo. Son atados en la verdad, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Te pido, mi Dios eterno, que yo sé que usted ya ha llamado y usted traerá a aquellos que necesitan escuchar. Usted los hará escuchar. Abre, Señor, nuestros corazones, que podamos estar atentos a todo detalle del Espíritu Santo y que pueda ser impartida tu gracia tal y como la he recibido y lo pretendemos dar de la mejor forma posible, Señor. Yo haré mi parte, pero sabemos y confiamos que la parte del Espíritu, la más importante, eres tú. Confío, Señor, en que tus palabras no retornarán atrás vacías. Confío en que ellas harán para lo que son enviadas en esta hora. Confío, Señor, que aún, Señor, tú pondrás palabras en mi espíritu y me guardarás de decir cosas que no me has mandado, porque queremos obedecer en lo que me mandas y en lo que no, no, Señor. Abre el corazón de mis hermanos
y de aquellos que hoy se van a añadir al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Amado, comenzando de lleno, partimos de definir cuál es la intención a modo de introducción, qué es lo que pretendemos, cuál es el punto principal de todo esto, cuál es la intención, qué es lo que hablamos. Mire, la intención es firme, está firme como el sol está firme, como la palabra de Dios permanece firme. La intención es esta, la intención es seguir validando que la confianza que tenemos los creyentes, los cristianos, en depender absolutamente de las palabras de Jesucristo, siempre fueron las palabras que Cristo habló. Claro, en otro tiempo, no identificado como Cristo, identificado plenamente como Dios, pero siempre fue Dios, ha sido Dios el que ha dado la Biblia, las palabras que hoy, el libro que hoy se les llama Biblia, y eso yo los invito a que ustedes vean la clase del sábado pasado, la predicación del domingo, que complementa sólidamente la enseñanza que se transmitió el sábado pasado de orígenes de la Biblia. Y que vamos a continuar, si Dios lo permite, todos los principios de mes vamos a repetir, porque el Señor nos va a ir perfeccionando, nos va a ir capacitando para poder impartir con una gracia más amplia lo que comenzamos apenas el sábado pasado llamando discipulados orígenes, bajo el tema de dónde proviene la palabra, la Biblia. Usted lo puede buscar, pero a principio de mes usted puede correr la voz, usted puede invitar a personas que acaban de convertirse, porque vamos a ir instruyéndolo según el Señor, el Espíritu nos capacite. Nosotros pretendemos capacitar a la medida del Espíritu. Evidentemente, como todo, estamos ahí comenzando, estamos ahí, ¿verdad? Y poco a poco sé que el Señor va a ir añadiendo lo que Él quiere y quitando lo que está de más. Ahora, el punto de hoy, tradiciones. ¿Por qué es tan importante? Tradiciones se menciona en la iglesia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué ha pasado? Y hoy vamos a mostrar por la palabra qué era lo que Jesús tanto recalcó, demandó, y cuál fue la observación que hizo, y si esa observación en el presente que vivimos está pasando. Y lo vamos a plantear. Y vamos a darle un final, porque va a ser breve, pero poderoso. Vamos a dar en el final una evidencia histórica de la influencia y el daño, o vamos a ponerlo, cómo pudiera, bueno, en español, y cómo ha perjudicado y de qué manera impactó. Dale, la palabra correcta es de qué manera impactó, de qué manera influyó una tradición y cuál es la consecuencia de la misma. Ese es el fundamento, eso es lo principal. Ahora, para poder comprender de lo que pretendemos hablar, tradición, vamos a definirla en el contexto escrito de un diccionario, y después yo se la voy a definir a mi mejor entender, según como el Espíritu me la ha dado a mi corazón. ¿Está bien? En la tradición del griego, en el contexto bíblico, se expresa con la palabra napazoak. En griego, perdóname, en el griego, dice paradosis, que significa tradición, transmisión, entrega de enseñanzas o prácticas recibidas. Repito, la palabra traduce del griego original, de donde proviene, paradosis, que significa tradición, transmisión, entrega de enseñanzas o prácticas recibidas. La idea central es algo que se pasa de una generación a otra, ya sea una enseñanza, costumbre o interpretación. Entonces, teniendo esto como fundamento, ya tenemos que es una tradición, una transmisión que se entrega de generación en generación, son enseñanzas o prácticas recibidas, es algo que se pasa de generación en generación, incluye enseñanzas, costumbres o interpretación. De ahí parte la palabra tradición, resumida o hablada bajo lo que entendemos del Espíritu, es sencillo. Una tradición es algo
una ideología, un pensamiento, una enseñanza, algo que se cree. Porque para tú poderlo transmitir, tú transmites lo que tú crees, tú transmites lo que tú vives, tú transmites lo que te han enseñado, ¿ves? Lo que tú has recibido. Pues la tradición, en este caso, dándole un simbolismo más humano, pues muchas tradiciones vienen del sistema donde usted se generó, se crió, donde usted nació. Tradición proviene de la cultura, del entorno que usted le rodea. Eso va a influenciar, va a impactar su vida y usted va a recibir, nosotros todos hemos recibido una formación cultural, hemos recibido tradiciones. Pues, por ejemplo, por decirlo así, pues algunos en la mañana tienen la costumbre, y yo diría que todo el mundo, ¿verdad? Pero solamente no lo digo pues mal. Pues bueno, tenemos una tradición de lavarnos los dientes cuando nos levantamos, lavarnos la cara con agua y jabón, levantarnos, o tenemos también la tradición, ¿verdad? Costumbre, pues bueno, algunos oran primero. Entonces, esos son tipos de tradiciones que han sido transmitidas, ¿no? De manera informativa y eso va pasando de generación o de persona a persona. Entendiendo lo que define la palabra tradición, vamos a ver qué dice Jesús, cómo lo enseña y cómo entonces afecta lo que puede afectar. Puede afectar la tradición en una distorsión de lo que puede ser una enseñanza. Pero vamos a ver, vamos a ir a la Escritura. Vamos a dejar que la Escritura nos enseñe. Vamos a ir a Mateos, Marcos, perdón. Vamos a ir a Marcos, capítulo 7. Y pendiente, ojo con esto. Las palabras son fuertes, pero es Cristo hablando, el que está hablando. Así que vamos a escucharlo. Dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Entonces, si tú lees esto en el tiempo que vivimos presente, pues nosotros pues usualmente eso no es algo que sea pecado, no es algo que sea malo, porque pues nosotros ahora mismito pues usualmente tenemos las manos sucias, pues nos las lavamos, y si no pues comemos igual. Pero ese no es el punto, ese apenas es la apariencia de lo que la Escritura está hablando, porque todo parece como que un punto, pues, si lo ves superficialmente, inofensivo. Pero ese no es el punto. El punto es que ellos están condenando, ellos están acusando, están atacando, porque ellos tenían una creencia de esa enseñanza, y la creencia que tenían en ese momento dado, su mentalidad estaba, vamos a ponerlo de esta manera, tan centradas en vivir por una apariencia, por las obras de santidad, y entendían que estas cosas eran inmundas y que contaminaban al hombre. Y de esa manera enseñaban y transmitían que el comer con las manos sucias era un acto inmundo. Inmundo es un acto repudiable y por ende, pues, es como un acto que te descalifica de una pureza porque te puedes contaminar. Vamos, si lo llevamos en un sentido literal de no irnos de lo que están diciendo, es porque te puedes contaminar, te puedes hacer daño. Pero vas a ver la profundidad de lo que Jesús continúa diciendo. Mire, Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombre. Ese es el punto vital. Entonces quiere decirse que cuando Jesucristo está respondiendo de esta manera tan cortante, seria, quiere decir que no es un simple hecho de tú lavarte las manos
y de tú, pues es inofensivo el acto. No, el acto es como se los presenté. El acto es que ellos tenían una apariencia de santidad, una apariencia de una conducta agradable y aceptable por Dios, pero la realidad es que esas tradiciones y esas enseñanzas habían causado un problema grave. Y aquí vamos a permitir que la misma Escritura nos siga enseñando. Y el problema es grave, el problema es grave, es gravísimo, es gravísimo. Mire, enseñando como doctrina, ¿ves? Enseñando como enseñanza, preceptos de hombre. Preceptos de hombre son lo que yo entiendo, lo que yo considero que se debe de enseñar bajo mi comprensión natural humana. Es añadirle. En otras palabras, pudiéramos decir que porque yo lo interpreto, o yo lo recibo, o yo lo comprendo, o esto me va a hacer más santo, o si lo haces así, me acerca más a Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo, que son preceptos de hombre. Son preceptos, son ideas concebidas en una mente carnal, pero no recibidas por el Espíritu. Y lo vamos a ver. Mire el verso 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarle es corbán, es decir, una ofrenda a Dios. Ya no dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Llamando de nuevo a la multitud, le decía, escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que a él entra, en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud, entró en la casa y sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros sois faltos de entendimiento? ¿No comprendes que todo lo que afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarado así, limpio todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Y qué es lo que dice el Señor? En otras palabras, el apóstol Pablo lo aclara y indica que hay muchas de las cosas que a los hombres parecen que en su santo juicio son santas, y admite el apóstol Pablo en esa escritura diciendo de que tienen apariencia de religiosidad, de piedad, de santidad, pero que es un trato duro del cuerpo, sin embargo, no hacen ningún bien ni ayudan contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque es por el trato del espíritu, por el trato de la escritura, de la enseñanza pura, de las palabras puras, del rendimiento al Señor. Por medio del espíritu es que se hace morir todas las obras de la carne, y eso es de Dios. Ahora bien, veamos en su contexto, mire lo que sucede, un poco más explícito. En esta escritura vamos a identificar en el Mateo 23, verso 13, vamos a leerlo, y vas a identificar entonces la aplicación. Cómo la escultura, cómo la tradición, ¿qué tradición? Ahorita mismo el Señor habló de una muy importante, que voy a hablarlo de manera experiencial, de testimonio, que forma vivida, donde tengo una evidencia y una prueba, que eso nadie me lo puede arrebatar, porque es algo que se vive
y eso es lo que vamos también a exponer, porque son parte de las tradiciones, y esa tradición, cuando no se consolida el pensamiento a la luz de las escrituras, la tradición puede causar un gran desvío que tristemente se pierde lo que el Señor quiere hacer en el tiempo. Ahora, mira la aplicación de qué forma estaba aplicando lo que el Señor llama una tradición, una enseñanza, y cómo causaba el desvío. ¿Qué causa el desvío? En el verso 13 dice 8 ayes contra los escribas y los fariseos. Dice, pero hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. En otra escritura dice algo aún más poderoso y lo explica, porque quitáis la llave del conocimiento. Me encanta esa versión, no es una versión bíblica, sino es otro escritor, me parece que es el mismo Marcos que lo habla, no lo tengo al momento, pero después usted lo puede buscar en la Biblia. Es el mismo contexto, lo único que ahora se le añade, Jesucristo expresa y dice, porque quitan la llave del conocimiento. ¿Y tú sabes lo que es la llave del conocimiento? Pues literalmente una llave abre. Pero ¿por qué Jesús dice quitar la llave? Es quitar la palabra. Es quitar lo que va a conducir una persona a un arrepentimiento. Mire, la palabra es clara, mi amigo, mire. Es bien importante entender que Dios, la Biblia, las palabras son, todas las palabras de Dios son legales. Legales es que, aunque usted y yo no lo podemos ver, eso, la palabra de Dios trabaja de forma, opera por una forma de jerarquía, de nivel, un gobierno. Eso es un gobierno. Es una palabra legal. Cuando la palabra se habla o se ejecuta en ella, tiene una autoridad, tiene un poder que ya al haber sido expresada de parte de Dios, tiene un cumplimiento. Entonces, por eso la palabra dice, y nadie la puede revocar, la palabra dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Eso no es una idea de un hombre, eso es ejecución del gobierno de Dios, es un mandato de Dios, es una forma, una única forma de hecho, es una única forma que el Señor opera donde el reino se activa. ¿Ves? Para poder el reino activarse, para que el Espíritu siempre se va a alinear a la palabra. El Espíritu no trabaja por voluntad de hombre. Yo necesito que usted entienda eso hoy y lo anote. Usted lo puede validar. El Espíritu Santo de Dios no trabaja por voluntad de hombre. Él tiene su propia voluntad y Él es alineado cuando el corazón del hombre habla, piensa y se dirige por las palabras que el Señor estableció. Si el hombre se rinde al dominio del Espíritu Santo es diferente, pero el Espíritu Santo no va a corresponder a una voluntad desviada. Por tanto, el Espíritu oye, el Espíritu respalda esa palabra, como les estoy diciendo, y conocerás la verdad, y la verdad o la verdad te hará libre. Libre de todo lo que es contrario a una sola verdad. ¿Por qué? Porque el mundo ha enseñado que la verdad es relativa, que la verdad es según el concepto del que la observa, es según el concepto del entendimiento de la humanidad, de los hombres. Y eso no aplica en las leyes espirituales, no aplica en la enseñanza. Eso es confusión, eso es desvío, eso es una tradición. Eso es un ejemplo claro de tradición del mundo. Y todas esas tradiciones no solo corrompen, lo que hacen es que primero causan un choque directo con la tradición o la palabra que Dios quiere, el Espíritu quiere impartirnos. Y es ahí donde el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que conocer, debe de conocer el carácter de la palabra, conocer la palabra en sí y exponer lo que es un pensamiento, lo que es una idea o lo que es una tradición para poder entonces darle un alto
y poder continuar en el espíritu. Porque el choque que te dice, según el ojo del espectador, lo que entiende es lo que es. Y eso es un error. Porque yo no puedo, la palabra no se entiende bajo un concepto humano. La palabra se entiende, y más bien, no se entiende. Nos es revelada y causa un entendimiento en el Hijo de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios mora en el hombre. Ese es el trabajo y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Jesucristo en Apocalipsis, el candelabro. Ese candelabro que tanto él habla, es el Espíritu Santo de Dios, que es el que ilumina el entendimiento de los hombres, que nos da y no nos permite perdernos. Porque Él da la verdad, la luz. Él ilumina lo que está en tiniebla y al revelar, que es lo que se llama revelación, lo que estaba en tiniebla ha sido descubierto por la iluminación del Espíritu. Entonces, es por eso que tanto Jesús dice, lo voy a quitar. Porque si quita al Espíritu Santo, entonces el hombre sí estaría perdido. Estaría perdido creyendo mentiras de demonios, todo tipo de mentiras, todo tipo de engaño, porque el Espíritu Santo de Dios es el que interviene para cortar la mentira, el engaño, la falsedad, descubrir y llevarnos y conducirnos al camino de toda la verdad. Es por obra del Espíritu Santo, por eso es que adoramos al Espíritu Santo, reconocemos la obra del Espíritu Santo y la iglesia, si no está el Espíritu Santo, no puede ser iglesia. No sería iglesia del Cordero, porque el Espíritu Santo de Dios es el nacimiento de la iglesia. Y eso lo probamos en una predicación reciente, usted lo puede buscar, y si no, puede leer el libro de Hechos, capítulo 2, donde nace la iglesia. Ahí es donde nace el origen de la iglesia, nace del Pentecostés, la visitación, la intervención divina, de por primera vez, nunca antes expresado, ahora de manera permanente, Dios habita dentro del hombre. Esa es la diferencia. Ahora bien, cuando está retomando el pensamiento de lo que es la tradición, como les digo, entonces, cuando se tiene el choque, usted necesita volver y saber que hay una fuente que va a comprobar de dónde proviene y si esa tradición es aceptada bíblicamente. ¿Ves? Vamos a leer estos 8 ayes que es contra los fariseos, pero mira qué precioso es Jesús. Por eso es que es nuestro maestro, porque Él no deja nada así cabo suelto, diríamos nosotros los latinos, pudiéramos decir, Él no deja cabo suelto. Es por eso que a mí, yo estoy enamorado de la Biblia. Para mí, Él mismo se ha dado a conocer a mi vida de una manera que jamás antes pensé, porque Él me ha probado que en sí misma la Biblia está toda la respuesta universal y por la eternidad. Ella misma se responde en todo lo que son cosas íntimas, ocultas, profundas, misteriosas. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, créeme que todas las dudas las contesta. No existe un mejor teólogo, un mejor maestro, no existirá jamás. El Espíritu Santo es muy superior, muy por encima. Vamos a leer esto, mire, el verso 13. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, quitan la llave. Quitan la llave es que ellos, dice la Escritura, que ellos ni entran, ni dejan entrar. Ponen torpeza. Torpeza porque si tú retiras o si tú mezclas, si tú diluyes la palabra, no tiene el efecto. No tiene el efecto. Pierde la eficacia. Esa es la batalla que hay de las tinieblas contra la luz. Porque si un poco de levadura va a hacer que leude, y ahorita va a ser impresionante. Yo no sé, para mí lo es. Yo estoy dando todo lo que tengo y voy a dar todo lo que tengo con toda la pasión que tengo para descubrir a Satanás. Ese es mi trabajo, es lo que yo he sido llamado y es lo que me apasiona. Y es lo que voy a hacer. Ahorita voy a mostrar una evidencia pero poderosa que está plasmada en enciclopedias, en cualquier enciclopedia. Voy a darle algunas enciclopedias
para que usted tenga que hay una base sólida de lo que vamos a hablar. No es pacotilla, no es un invento. ¿Y por qué se dice esto? Porque volvemos. Amigo, amiga, si usted realmente la indiferencia ante la aceptación de ser discípulo de Jesucristo es grande. Y esa indiferencia tiene que acabarse. O esa conformidad del cristiano, del creyente. Mira, hasta los testigos de Jehová tienen un método de visitar las casas, un sistema doctrinal. Eso sería bueno, eso es lo único que yo me llevo de ellos. Porque realmente están haciendo una labor, pero por la indiferencia y por muchos no comprender el llamado urgente del Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros, simplemente hay un conformismo, hay una indiferencia a atender el llamado que Dios le ha hecho a aquel que ha recibido por la gracia de Dios la salvación. La gracia la hemos recibido, pero dice la Escritura que no es para quedarnos así, sino si por gracia habéis recibido el conocimiento de Cristo, también da por gracia lo que has recibido. De gracia recibiste, da de gracia lo que de gracia has recibido. Ese es el puente y el fundamento de la iglesia. Si eso se corta, es lo que Jesucristo enseña, que la sal es insípida. Y si la sal es insípida, no sirve para nada, porque perdió la eficacia. La eficacia es la acción, el propósito, la razón de ser. Si se pierde la eficacia de la sal perdió la razón de existir. La razón de existir de la sal es preservar, es condimentar, es curar, sanar, hace muchas cosas. Pero si en sí la eficacia, el propósito de la sal se pierde, no sirve. E igual pasa con la iglesia, con nosotros los creyentes. Si nosotros perdemos la sal, pues entonces no ayuda, no es ayudador, no ayuda. Y es por eso que tenemos que ser discipulados, ser entendidos en el tiempo que estamos viviendo y poder mostrar lo que decimos, que tantas veces decimos, tener amor hacia el prójimo. Vamos a leer esto, vamos a continuar. Dice, porque se raya el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de la viuda, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor lo que dice es que según las enseñanzas, lo que ellos están impartiendo, convierten a esa persona que antes era pura, antes tenía en su pureza, era tierno para poderlo adoctrinar y enseñarlo en el camino correcto, pero ellos lo pervierten y lo hacen peor de lo que ellos es. ¿Y cómo pasa esto? Porque ellos tienen un conocimiento, pero no usan el conocimiento que tienen, usan el conocimiento intelectual de lo que ellos le parece que es lo mejor. En otras palabras, ellos sustituyeron la deidad, la autoridad de la palabra, con una comprensión y lo que ellos entendían que era lo que se debía hacer. En tradiciones hablando. Entonces, mira el 16 y aquí vamos a ver la diferencia, vamos a ver cómo lo emplea, cómo es empleado. Mire, hay de vosotros guías ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo. Mire el ejemplo que está dando Jesucristo. No es nada más y nada menos que una tradición de lavarte las manos y ya. Mire esto. Ustedes dicen, esta es la enseñanza de ellos. Ustedes dicen, no es nada que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. El que jura por el oro del templo contrae obligación. ¿Qué significa eso? Contrae obligación es, si tú has jurado por el oro del templo, ¿cuál es la obligación? Parece ser, según lo que entiendo por la Escritura,
que papá tienes que pagar, hay una infracción. Perdón, se me salió. Sí, hay una infracción. Entonces ya tú estás viendo aquí que aquí hay una inclinación que es a favor, hay una manipulación, pero es evidente que eso es lo que dice, porque lo está diciendo la escritura. Dice, el oro del templo, dice, insensato ciego, contrae obligación. ¿Obligación con qué? Obligación que hay algo que tienes que pagar, punto. Pero vamos a seguir leyendo. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciego, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que está, y por el que en él habita. Aquí la cosa se pone seria si la escudriñamos. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en el trono. Entonces, en estas plenas escrituras usted está viendo el uso de una tradición, el uso empleado que causa un desvío. De hecho, Jesucristo lo habla más claro, mire. Y ahí es donde vamos en uno de los ejemplos, donde usted puede ver qué ejemplo pudiéramos considerar al día de hoy presente, que ya yo le he hablado, lo he enseñado como testimonio y lo seguiré enseñando porque es algo verídico, algo que yo he vivido, algo que tocó vivir y algo que me tocó aprender para poder madurar y salir de lo que es la condenación, la manipulación o lo que puede ser una tradición de hombre. Mire, Jesucristo dice, cuando leímos anteriormente, le enseña que ellos hacían que violaran. Leímos, vamos a ir un momentito, Marcos 7 dice, y me encanta cómo él lo dice, voy a buscarlo un momento por favor. Ok, aquí está. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando él habla de esta expresión, hay otra escritura que él explica a fondo qué ocurre, y él lo habló aquí. Cuando él le dice, o cuando le dicen, astutamente violan el mandamiento de Dios para impulsar su tradición. Aquí estamos hablando de dinero. Vamos a hablar en este caso de dinero. En este caso le estaba diciendo todo lo que yo tengo para ayudar que puedo ayudar a mis padres, pues es una ofrenda para Dios. Y es por tanto, los judíos enseñaban así. Tú le vas a decir a tus padres, cuando ellos vengan o cuando Dios tenga una necesidad, yo no te puedo ayudar, porque todo lo que tengo es para la casa de Dios. Entonces, en su lenguaje, si tú escuchas bien, si fuera esa literalmente las palabras, pues tiene un concepto de religiosidad, de santidad, vamos. Tiene, por decirlo de esa forma, tiene algo que guarda como que cierto respeto por Dios, porque es para Dios, porque es para Dios. Como es para Dios, pues tiene que estar bien, y demás. Pero Jesucristo quebranta, rompe y destruye, porque no es eso el mandamiento, eso viola lo que es un mandamiento, un precepto que está por encima. Y el precepto era, honra a tu padre y a tu madre, que está en la tierra, no dejar de honrar al padre o a la madre, porque yo entiendo y digo que todo lo que tengo es para honrar a Dios. ¿Ves? Eso es una mala enseñanza. Ahora, ¿cómo lo traemos cómo lo digo abiertamente? Una tradición que todavía en muchas iglesias, en muchas reuniones, todavía no han entendido y siguen enseñando y causa un gran daño al pueblo de Dios, a muchos hijos de Dios, y ocasiona un conflicto interior. Y esto es uno de los ejemplos, y sé que hay más, y el Señor en su momento los dará y los añadiremos. Pero mire, es el concepto del diezmo. ¿Es pecado? ¿Es violación? No.
Usted honra a Dios con todo lo que usted tiene, porque Dios es merecedor de todo. De hecho, de lo dado de su mano, nosotros te damos, pero dice te damos. Dios honra al dador alegre. Amén. Porque eso es así. Uno honra a Dios con todo, el tiempo y todo esto. Pero mire qué pasa. Usted tiene que saber el tiempo que nosotros estamos viviendo y también cómo las tinieblas operan para causar opresión y causar precisamente colapsos. Colapsos emocionales, colapsos y rupturas matrimoniales, de familia y división y contienda. Usted tiene que conocer también y ser entendido los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de opresión y como nunca antes, y va a seguir en aumento, porque la intención del malvado es poder llevar a tal presión a las personas que se rindan a él, porque finalmente lo que va a venir en esta agenda y todo lo que se está planificando es que él va por medio de la manipulación, por medio del dinero, precisamente por el dinero, por las necesidades biológicas, es donde él va a atacar. Ese va a ser su ataque final. Esto no es desconocimiento, esto se ha enseñado por años y Dios los viene advirtiendo y nos quiere preparar como cuerpo, como iglesia, para que estemos preparados, para que no seamos raquíticos, para que no seamos arrastrados, porque el enemigo y el tiempo está acondicionando las mentes. La tradición va a seguir buscando, la naturaleza propia busca preservarse. Es un instinto carnal o un instinto natural, la preservación de la vida. Eso es algo involuntario, algo que nace, que está en toda nuestra humanidad. Eso es un rasgo humano. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Ese rasgo humano tiene que ser sometido cuando uno es creyente. Por eso dice Jesús que el que pierda su vida la encontrará. Jesús amplía y nos hace entender que siempre lo eterno es por encima de lo carnal. Todo lo que es eterno, porque tenemos promesas. Pero ¿qué pasa? Cuando todo esto se ha confrontado, y lo está haciendo, volviendo, no me he ido de lo que es el diezmo. ¿Qué pasa? Mira, ahora mismito, por eso es que el apóstol Pablo enseñó, y ya nos enseña en el Nuevo Testamento, el impositivo de imponer un diezmo. Si usted lo da con el corazón y tiene fe para darlo, usted lo da. Pero sepa que ya usted es bendito, que usted está sentado en los lugares celestiales con toda bendición. Si usted va a dar el diezmo, busque cómo Abraham dio el diezmo. Fue el primero que lo dio y lo dio sin ley. Lo dio por honra, lo dio de corazón, guiado por el Espíritu Santo. Pero la ley te dice que si usted no diezma, usted está maldito. La ley dice que si usted no diezma, usted está robándole a Dios. La ley dice que si no, no se van a abrir las ventanas de los cielos. Sin embargo, la gracia te enseña que de lo recibido de tu mano, mira, te enseña así. El apóstol Pablo dice que de lo que tú das, de lo que tú tienes. No des de lo que tú no tienes, no des, porque te comprometes en algo que no puedes. Por eso el apóstol Pablo en las cartas, él enseña, da con alegría, da de lo que tú tienes, de lo que tú puedes dar. Ahora, ¿por qué lo enseña de esa forma? Porque él se le expandieron los ojos aún más, vio la condición de la iglesia de ese entonces, la opresión que estaban teniendo, y él comprende y entiende que la enseñanza más fundamental es: usted dé de lo que usted tiene, porque si da de lo que no tiene, ¿qué va a pasar? Como dicen los latinos, vas a desvestir un santo para vestir otro santo, y delante de los ojos de Dios, a Dios no le place, a Dios no lo va a honrar más por eso. Entonces, ¿qué trae una tradición? Una tradición del diezmo, diezma, porque Dios te va a bendecir. Mire, eso es un mal concepto. Dios no te bendice más porque diezmes o no diezmes. Dios te bendice cuando tú obedeces su palabra, cuando tú honras con su palabra. Ahí es donde está la bendición de Dios. Dios no es un negociante, un cambista, que es como trata la tradición. La tradición te enseña, te quiere enseñar a un Dios que es a cambio de algo. Que tú mueves a Dios con tu dinero, mueves a Dios con tu superfe. Cuando Dios, tú no puedes engañarlo. Cuando Dios tú no tienes que ir, Él es tu Padre, Él es nuestro Padre.
Él es nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro amado. Y claro, cuando uno da, pues uno da para honrarlo a Él y conociendo que uno financia, uno es partícipe, uno participa del reino de Dios cuando uno da de su dinero para apoyar, para bendecir la obra, para bendecir al que está trayendo la palabra, para bendecir el pago de la luz, del agua, el pago de la renta del templo. Uno ya es consciente de que hay unas necesidades, pero no para yo poder hacer una locura y poderme sentir, que es lo que hace la tradición. La tradición llega al punto en que tú te sientes que estás en una violación, que estás en un pecado, que estás en un incumplimiento con Dios, cuando realmente no es así. Cuando realmente es que están trayendo tradición y que quieren empujar o vender a un Dios que no es el Dios que se nos reveló en Cristo. Y eso es dándote un ejemplo nada más, porque lo mismo pasa con las primicias. Lo mismo pasa, tratan de coger y ponen las primicias, que es un concepto, no es un concepto, es ley. Es una ley para trabajarla y traerla como algo espiritual, sobrenatural, en el tiempo presente. Y sabes que Dios responde a todo lo que prometió, porque Dios no miente. Dios no miente. Evidentemente todo lo que está escrito no es una mentira, es un hecho. Y Dios honra a los que le honran. Es evidente. Pero el punto es que no te das cuenta que estás poniendo un lazo, estás oprimiendo y estás enseñando a una generación que va a continuar enseñando de una manera errónea. Y cuando el tiempo se siga complicando, va a llegar el momento dado que va a pasar justamente como los hebreos le enseñaron al pueblo: dile a tus familiares, no te puedo ayudar, porque todo lo que tengo es para ayudarlo, para que Dios me bendiga, para yo poder subsistir. Y ahí es donde entra el peso de una tradición al peso de lo que realmente se enseña. Esa es la gran diferencia y es el punto que Jesucristo estaba enseñándole a ellos mismos, especialmente con el diezmo, con la ofrenda, especialmente con la ofrenda, dando a entenderle que es más importante la misericordia. Por eso es que el Señor dice: por eso es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, no comprende la importancia de lo que es realmente honrar y cómo honrar. Porque ¿qué es lo que estaba diciendo? Tú me honras a mí si tú honras a tus padres, porque estás respetando el mandamiento. Olvídate de la ofrenda. Si tus padres tienen necesidad, esa es una prioridad antes que una ofrenda, antes que un diezmo, antes que diezmar. La prioridad es tu papá o tu mamá si tienen una necesidad. Si tienen una necesidad, porque entonces ahora, mira, para que tú veas que te lo voy a probar. Y usted me va a decir si soy un mentiroso. Por lo menos ese fue eso yo lo viví. A mí nadie me puede decir, porque yo lo viví. Supongamos ahora que tú tienes 80 pesos. Tú cobraste 800 pesos. Separaste 80 pesos, que es el diezmo. Pagaste los biles, separaste eso. Pero te quedan 80 pesos. Entonces tu pai o tu mai o lo demás, tú sabes que tiene una necesidad. Pero es el diezmo. Y yo te pregunto a este día, ahora mismo, yo te pregunto, y si tú eres sincero, tú te vas a contestar la pregunta. Esos 80 pesos que los separaste, fue lo primero que hiciste para honrar a Dios, y está bien, porque Dios ve el corazón, está bien, porque Dios es dueño, Señor, Dios merece gloria, honra, está bien. Pero te sucede la situación que tú sabes que tus padres tienen una situación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y si tú te respondes esa pregunta con honestidad, ahí tú vas a saber que te vas a dar cuenta que hay algo que no está bien. Que hay algo que no ha traído libertad a tu vida. Que hay algo que te han enseñado mal. Que hay algo que está interponiéndose entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres, la tradición de los hombres. Porque ahí sí, ahí se demanda justicia de Dios. ¿Y qué dice la justicia de Dios? Ayuda a tus padres libremente. Dale el dinero, haz lo que tengan que hacer, dale lo que tú puedas, dáselo todo, no te preocupes. Y tú da una ofrenda de tu corazón. Dios va a mirar con agrado y realmente te va a bendecir. Hay un cumplimiento de su palabra haciendo eso. Es más, no son tus padres. Te enteraste de un hermano de una situación.
tienes 80 pesos, los mismos 80 de diezmo, puedes ayudar a tu hermano. Entonces, ¿qué tú eliges? ¿Qué para ti es honra? ¿Qué para ti es más importante? Y a eso choca. Cuando hay un choque, es que no hay una claridad. Pero ¿tú sabes dónde está la claridad? La enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica te dice, y es donde te da la libertad de tú vivir en paz. Tú vas a darle a Dios conforme a lo que tú tienes, no conforme a lo que tú no tienes. Y la enseñanza correcta te dice, ayúdalo a tu hermano primero. Y después, entonces. ¿Por qué? Porque eso se llama justicia. Y eso se llama lo que no enseña la tradición, que son las palabras bíblicas. ¿Ves? Eso es uno de los tantos ejemplos. En un momento dado, era tan fuerte que yo venía y pues hacía las dos cosas. Gracias a Dios, siempre Dios pues, nos ayudó y ayudaba a mi mamá, en este caso que era la que más necesitaba. Gracias a nuestro Dios siempre que, ¿verdad?, lo dábamos. Pero si yo no podía dar el diezmo, pues realmente eso era algo muy... Era algo que estaba como una carga muy fuerte, muy pesada, una condenación, ¿ves? Y es por tanta la insistencia. Y ahí es donde está la cosa. Mire, usted dé a Dios con todo. Si usted puede dar el diezmo, lo da. Si usted no lo tiene, no se preocupe. Tenga paz. Dios no lo va a matar, no lo va a condenar. Usted no es menos bendecido ni menos favorecido. Dios no va a dejar de favorecerte. Dios no va a dejar de bendecirte porque Él está interesado en tu corazón, no en tu dinero. Él lo que quiere saber es el estado siempre del corazón. Eso es una de varios ejemplos. Entonces, ¿qué es la tradición? Y vamos ahora a un momento, vamos a ir a lo que el apóstol Pablo señala en Gálatas 1:11. Dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo es que esto no es una enseñanza impartida o una mera tradición. Dice, porque vosotros habéis oído acerca de mí antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Esto es vital lo que él está enseñando. Es lo que está diciendo en otras palabras. Él estaba tan adoctrinado y vivía tan celosamente por las tradiciones. Y él ahora mismo encajonó toda la ley en una tradición, lo que observaba, ¿no? Él lo encajó todo en el judaísmo, lo encajó como una tradición porque se convirtió. Eso es lo que él está diciendo en estas escrituras. Se convirtió, lo que se supone Jesucristo mismo los confronta y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham, la obra de Abraham fue fe, fue creer, fue justicia. Ellos se habían apartado de la interpretación de la ley para hacer tradiciones, hacer métodos, formalidades. Y por eso es que Jesucristo siempre le decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, si ustedes comprendieran las escrituras, ustedes no estarían condenando al Hijo de Dios. Ustedes, mis palabras, hallarían en ustedes cupo. Ustedes pudieran recibir mis palabras, pero no pueden recibir mis palabras porque su simiente no es la simiente de Abraham, sino la simiente de su padre, el diablo, que desde toda la vida ha sido un mentiroso, un engañador, y las obras de él quieren hacer. Ese es el lenguaje de Jesucristo hablando. ¿Y qué Jesucristo estaba diciendo y enseñando? Que había un desvío. Se desviaron de la tradición, de la ley, de la normativa, de la regla. Se desviaron de la interpretación de lo que es. Hubo un desvío. Y en ese desvío ocasionó también que lamentablemente por vivir bajo una condición de apariencia,
se apartaran de la ley, se apartaran de lo puro, de lo santo. ¿Ves? Entonces dice entonces el verso 14, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y que me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciare a entre los gentiles. Y fíjate que por qué te hago la mención otra vez, pero cuando yo recibí la revelación. ¿Qué pasa en el apóstol Pablo en alguna de las epístolas cuando les dice y corrige a esta iglesia, que no me acuerdo ahora cuál fue, pero les dice, ¿cómo es que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar ahora en la carne? O sea, hay una confrontación contra la iglesia porque querían ser judaizados. O sea, entrar en una tradición, y la tradición que ellos querían hacer era la de la circuncisión. Otro ejemplo de tradición. Y en este presente, gracias a Dios que eso no se practica, ¿verdad? O no se observa porque se entendió, gracias al Señor, que se entendió esa parte. Pero el enemigo no come cuenta, porque en un momento dado te digo que a mí me tomó y me tentó en cuanto a ese asunto, hasta que Dios me abrió los ojos una vez más y me hizo entender que eso es una de las estrategias del enemigo. Siempre va a buscar una forma de condenar en cuanto a la palabra desviada. Una palabra sacada del contexto de la importancia, y cuando no se conoce la palabra, se está un poco más expuesto a los engaños del maligno. ¿Ves? Que por eso es tan importante el conocer la palabra. Aquí lo que está diciendo una vez más el apóstol es que al recibir la revelación, yo abandoné la tradición y no necesité consultar, o más bien ser aprobado por los apóstoles. No necesité la aprobación de nadie. No necesité ser aprobado porque ya había una convicción en mí. Se me reveló Jesucristo, se me reveló el Evangelio. La tradición dejó de ser importante, murió. La tradición, los preceptos, lo que dicen de santidad, de que tú tienes que, supuestamente de honra, supuestamente, pero todas esas cosas murieron en él. Y él dijo, no, voy a hacer caso, voy a obedecer a la visión. Y dice que él estuvo 3 años, después de 3 años, fue que subió a Jerusalén para conocer a Pedro, dando a entender la importancia de la revelación de lo que es vivir en la palabra, comparado a lo que es vivir según la normativa de hombres que cogen y utilizan métodos carnales o humanos porque tienen una apariencia de orden, tienen una apariencia de santidad, pero solamente violan el decreto del Espíritu Santo. No le dan cabida al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir finalmente a la historia. Vamos con este último ejemplo, un ejemplo vital, verídico, y usted lo puede buscar en algunos diccionarios, los cuales le vamos a mencionar para que usted haga su investigación y usted pueda validarlo y al español. Así fue que yo lo conseguí. Y esto, vamos a buscarlo por aquí, yo los anoté por aquí. De lo que vamos a hablar usted lo puede conseguir en Patrología, dice Johannes Questen. Es una de ellas. La otra lo puede conseguir la Historia de la Iglesia, José Orlandís, y puede buscar un montón de diccionarios. Pero mire, amigo mío, yo quiero que tú prestes mucha atención en lo que ahora te voy a decir. Y esto es algo histórico. Y esto es algo que cuando uno cambia la gloria del Hijo de Dios, trae las consecuencias que trae. En el 431 después de Cristo, fue el tercer concilio. Fue un concilio grande que se suscitó una gran disputa. Esta disputa, mira qué cosa, en su contexto o en su razón de ser, se conoce como Efesios, perdóname, déjame buscarlo aquí, es decir, el concilio de Efesios, 431. Mire esto, en este caso, habían dos que disputaban, ¿ves? Era Cirilo de Alejandrino y Nestorio, un tal conocido Nestorio. Ellos se reúnen o sale esta disputa
por la deidad o la divinidad. Todo comenzó por defender supuestamente la divinidad de Cristo contra Nestorio. Se levantan unos cargos o se levantan unas acusaciones porque, pues, Cirilo estaba en contra de Nestorio y Nestorio en contra de Cirilo. ¿Cuál era la postura de Nestorio? Mire esto. Y lo estoy hablando del pleno conocimiento porque esto fue para mí es impactante. Es un evento histórico y usted lo debe de buscar para que usted descubra una verdad más y usted sea afirmado en el conocimiento pleno del Cordero de Dios de Cristo. La disputa era porque se debatía el nombre, y lo voy a buscar en el griego, vamos a ver, Teotocos. Y aquí yo sé que se van a engrifar algunos, pero no me importa que se engrifen, no me importa. Aquí se estaba debatiendo la deidad de Cristo, su personalidad, Dios, hombre, Dios, divinidad. Y lo que levantó Cirilo era de que el punto era que Jesucristo, Jesús, Teotocos, María era la madre de Dios. Así está. Esa fue la disputa. La disputa era para defender de que María era la madre de Dios. La madre de Dios. Y Nestorio defendía y decía que ella no podía ser la madre de Dios. Y entonces, tranquilo, no se engrifen, vamos a pensar esto. Porque así fue cuando yo empecé a escuchar esta historia rápido del Espíritu Santo, pues obviamente levantó una bandera. Pues, ¿por qué no puede ser la madre de Dios? Porque Dios es eterno. Porque Nestorio defendió este punto. Él decía, no puede ser considerada, y esto es histórico, no puede ser considerada madre de Dios porque Dios es un ser eterno. Dios nadie lo creó, nadie formó a Dios. La deidad de Dios es eterna, es increable. Y si él decía, si tú adoptas y pones eso, él podía ver más allá lo que iba a ocasionar. Pero ellos lo condenaron. Porque ellos decían, el punto con él fue lingüístico. Mira la historia, los historiadores, la conclusión que llegan es que él tuvo una manera de expresarlo cuando separaba la divinidad de Dios. Porque es lo que decía, mira, ella es madre de Jesús, que es correcto, Ella es madre de Jesús. ¿Por qué? Porque de lo encarnado humano, de lo natural, aunque era Dios, 100% Dios, aún siendo encarnado. ¿Por qué? Porque María lo que recibió en su concepción no fue espermatozoide. Ya fue un ser divino, era Dios. Fue una intervención milagrosa divina. No hubo una concesión como los hombres. Si tú lo piensas en una manera natural, tú esperas un espermatozoide que se va a fecundar en un óvulo y que va a haber un embrión, o que yo no sé, va a haber una formación y todo lo demás. Eso es lo que ocurrió, es que el ser que fue implantado era un ser divino. Jesucristo siempre fue Dios, lo único que encarnado. Él, aún siendo encarnado, no dejó de ser Dios, solo no usó sus méritos de Dios y se condujo como un hombre, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál era el problema? La dinámica era que supuestamente Cirilo decía que no podía ser así porque tenía que defenderse de que en su plenitud él era Dios. Y Nestorio decía de que no, de que en cuyo caso sería la madre de Cristo, que hacía Cristotoco, era la palabra correcta, que era lo que él estaba exponiendo, la madre de Cristo. Y está en lo correcto porque Cristo es el enviado, Cristo es el ungido, Cristo es el que Dios determinó, el que vino con la tarea. Y ahí está, teológicamente está hablando propiamente con un fundamento que es escritural, que lo valida. La escritura lo valida y estaría correcto porque es precisamente lo que ella es madre. Ella es madre de Cristo, de Cristo, del Dios hombre. Ahora, ¿qué pasa? Usted podrá decir, ¿pero qué tiene que ver esto y por qué lo trae como tradición?
yo te voy a decir ahora mismo rápidamente. Cuando este concilio que se dice y cuando usted investiga fue manipulado, porque el concilio se supone que fuera precedido por Juan, y Juan, y no Juan el apóstol, otro Juan, que estaba a cargo de Efesios en ese entonces, para poder preceder o precedir el concilio. Cirilo se le adelantó porque sabía que Juan estaba de parte y defendía la postura de Nestorio. El hombre aceleró ese concilio, cedió, porque ya estaba sentenciado a condenar a Nestorio, que no aceptaba y no estaba de acuerdo con llamarle a la Madre de Dios. El punto fue que a este hombre lo expulsaron. Este hombre después fue, eso se llama desterrado o exiliado, es la palabra correcta, y lo enviaron a un punto lejano. Y dice que muchas de las enseñanzas de él, muchos de los escritos de él, acertados, fueron destruidos. Y la historia y la iglesia perdió algo que debió de ser. Pero ese no es el punto, todavía no acaba ahí. ¿Cuál es el punto y qué es lo que marca la historia? Y usted lo puede perseguir. Él predijo y decía, la pelea de él era, no la llamen de esa forma. No la llamen de esa forma. Yo lo pude ver rápidamente, pues evidentemente porque uno ya sabe lo que yo estoy viviendo en el año 2026. Por tanto, cuando tú miras la historia y lo puedes validar por la historia, desde ese entonces, desde ese preciso entonces, cuando se suscitó el concilio, que entonces determinaron llamarle así, comenzaron, ahí es donde nacen los marianos. Ahí es donde nace la tradición de venerar, de adorar, le componen cantos, comienzan a orarle, comienzan a pedirle. ¿Y qué ocasionó una tradición y una supuesta defensa de la divinidad de Cristo? Pues lo que hoy tú conoces de una devoción a un ser que la Escritura te dice en su origen que es pecado. Que la Escritura te dice. Entonces, ese concilio que fue en el 431, que fue supuestamente para defender la divinidad de Cristo, cuando tú vienes a ver, tenía entonces una doble intención. Porque eso trajo por una tradición, porque fue por tradición. Eso trajo la colación de las consecuencias que hoy se viven. Y cuando tú quieres, si tú estás viendo y eres, ¿verdad? Y participas de la religión católica, puedes verificarlo y irte a la historia y puedes verificar las enciclopedias, todas las enciclopedias, y vas a darte cuenta que la devoción a María comenzó después de ese concilio. Y supuestamente era para defender. El punto era que Jesucristo, o sea, siempre fue Dios, que es Dios tanto en hombre como perdóname, era Dios divinamente, pero también en el cuerpo, en la carne, es Dios, sigue siendo Dios. Ese era el punto. Nestorio no estaba separando eso, solo lo que estaba identificando era que Jesucristo concebido o encarnado, que era Dios en su divinidad, fue encarnado a través del vientre de una mujer, pero no por eso, primero, no por eso se le atribuye o se le puede atribuir deidad, porque él ya sabía que se le iba a atribuir a María algún tipo de deidad, de divinidad, de poder, de milagro, cuando no es así, no es la razón de ser, es algo incorrecto, es algo que no enseña la tradición, la Biblia, la palabra no le enseña, y sabemos que ella tuvo más hermanos, ¿verdad? Tuvo después su situación, y no era así, porque Dios siempre ha estado entre nosotros. Jesucristo siempre estuvo desde la creación del mundo. Sin embargo, este hombre fue condenado, de hecho, fue destituido. Este hombre fue tomado por un hereje, por un, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo llamaron ellos? Era un hereje, era un pagano. Ajá. Fue tomado como un pagano. Fue tomado como lo más vil. Este hombre fue desacreditado, fue exiliado y murió lejos.
porque pues él no pudo enseñar bien, o más bien las palabras lingüísticas de él enfatizaban alguna otra cosa que no era. Y ese es el punto principal de lo que puede ocasionar elegir un sentimiento antes que validar y dejarnos llevar por lo que la Escritura enseña. El sentimiento, la emoción, cuando el hombre determina poner primero un sentimiento antes que confrontarlo con la verdad de la Escritura, es que pasa todo el desastre que hoy estamos viviendo y que lamentablemente mucho pueblo de Dios está atrapado bajo una oscuridad. ¿Por qué menciono esto? Porque una vez más repito, luego del 431 se levantaron los marianos. Usted puede buscar qué es el movimiento mariano, por qué nace el movimiento mariano, y es porque comienzan a atribuirle, como ya este hombre, Cirilo, legalmente le pusieron Madre de Dios, pues evidentemente comenzaron a rendirle culto a María por ese título meramente, que es un título completamente erróneo, incorrecto, en una parte, ¿verdad? Porque tiene su forma en una parte, porque sí, como quiera parió a Cristo, y Cristo es Dios. Pues si parió a Cristo, y Cristo es Dios, ¿cómo no es madre de Dios? Bueno, es madre de Cristo, y siempre hay que hacer esa aclaración. Sí, es madre de lo encarnado, de lo humano, de lo natural, del cuerpo, de la carne, ¿ves? Del verbo manifestado en hombre. Ella es madre de ese ser. ¿Ese ser es Dios? Sí es Dios, pero no es madre de Dios. O sea, ella no parió, ella no formó, ella no hizo Dios, ella no hizo a Dios. No hubo una participación en sus rasgos naturales o una aportación a la divinidad de Cristo. No hubo nada, porque ella es una humana, igual que tú, igual que yo, igual que cualquier otro de nosotros, que amó, que creyó en el mensaje del ángel y por tanto es favorecida y muy bendecida. Y tendrá su recompensa. Más aparte, creyó a Jesucristo. Por eso María es salva, porque creyó en el mensaje de Jesús. Por eso también participó de la resurrección de su Hijo, participó del bautismo del Espíritu Santo, igual que usted, igual que yo. ¿Por qué hablamos de eso? Porque, mi amigo, mira, si usted quiere comprender lo que conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, y si usted quiere ser un discípulo real del Cordero, esto es para que tú conozcas y sepas, para que cuando te toque el tiempo o el momento de tú exponer una verdad, que tú puedas exponerla y darte cuenta de que hay mucho más elementos, evidencia, para poder mostrar la verdad completa que puede libertar al que está cautivo en algo que es pecado delante de los ojos de Dios. Es pecado porque destruye, diluye o porque opaca la única función que nuestro Señor Jesucristo tiene en los cielos, que es interceder por nosotros, que es orar por nosotros. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el discipulado? Tiene que ver en la medida del peso de que, para que usted se dé cuenta lo que es tomar a la Escritura como un suplemento. Si usted toma la Escritura como un suplemento y toma o adquiere o admite enseñanzas, libros como fuentes de guiarse, de poder ser instruido por libros apócrifos, por otros libros, esos libros contradicen en mucho lo que la Biblia dice. Y es por eso que se han levantado tantas falsas llamadas iglesias que no lo son. Es por eso que Testigos de Jehová, los mormones, la Iglesia Católica, los santos de los últimos días, todos ellos se han ido tras tradiciones, se han ido tras libros apócrifos, tras libros de invenciones de hombres, y se han perdido y se han desviado del camino de la justicia. ¿Y por qué es tan importante para nosotros entender esto? Porque nosotros, nuestra única fuente y nuestra única dirección está en la Escritura. La Escritura tiene absolutamente todo para que el Hijo de Dios sea completo. Pero en función, como cuerpo de Cristo y como enviados por el Señor, la pregunta sería, y con esto concluyo, ¿a qué está llamada la iglesia? ¿A qué está llamado los hijos de Dios? En el Mateo 28 va a responder
va a dar esa respuesta. Mateo 28, la gran comisión habla de que Dios Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, haciéndolo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Pero tú no puedes enseñar lo que no conoces, y tú no puedes hacer un discípulo de algo que tú no confrontas. Y para tú poder confrontar tienes que desmentir. Para que ellos puedan ser libertados, usted tiene que tener un conocimiento completo, un conocimiento, y tiene que entender que va a haber confrontación, es inevitable. ¿Por qué? Porque es una tarea, eso es una asignación. Si tú quitas esa asignación de lo que es la iglesia, tú tienes una iglesia incompleta. Tú tienes lo que tú estás viendo en el día de hoy, un modelo de iglesia egoísta, que está viviendo para ser salva para sí misma, pero no está ejerciendo la función para lo que realmente fuimos adquiridos, fuimos nosotros comprados. ¿Por qué? Porque se ha metido la ideología, las tradiciones de los hombres, enseñando que es mejor tener paz que tener guerra, que es mejor no hablar de temas de religión porque a eso va a evitar que tengamos una confrontación. Y lo que debes de saber es, y es por lo cual nace este discipulado y nace las enseñanzas que nosotros estamos hablando de parte del Espíritu, es para poder despertar nuevamente la intencionalidad de lo que es el origen de ser. Nosotros hemos sido adquiridos con un propósito, y ese propósito se tiene que volver a inculcar, a incluir, a discipular para, claro, es cierto, no vas a ir como un loco gritando, quemando, pegando fuego, no. Evidentemente hay métodos y las formas donde el Espíritu Santo te va a colocar en algún momento dado, como los otros días yo hice una invitación y un reto que lancé, donde fielmente dije, bueno, ¿cuántos de nosotros no tenemos amistades o conocidos? Pues entonces empiece por su Jerusalén, permítale, invítelo y cuéntele la verdad, guiado. Usted se prepara y lleno del Espíritu Santo lo hace. ¿Por qué? Porque conocerán la verdad, pero si no tienen quien les enseñe la verdad, pues entonces no se cumple Isaías, no se cumple el mandato, porque conocerás la verdad no viene del arte de magia. El conocer la verdad no viene por una exposición divina meramente. Dios lo hace y Dios lo puede hacer. Pero ¿cuál es el propósito entonces? ¿Cuál es la razón de ser iglesia? ¿Cuál es la razón de haber sido alcanzado? No dice la Biblia que usted fue alcanzado, yo fui alcanzado para que anunciemos las virtudes del que nos llamó. ¿Y qué es anunciar las virtudes? La verdad de Cristo, la verdad de lo que Él es y presentar defensa. Amén. Pues amigo y amiga que estás escuchando, usted puede buscar toda esa información. Ya le di algunos de los diccionarios, pero usted lo puede googlear, usted lo puede buscar en internet, lo puede buscar de Copilot, lo puede buscar de donde usted quiera buscarlo. Eso está registrado, eso se llama el Concilio de Efesos. Usted puede investigar y ver la historia, qué ocurrió en la historia y cómo afecta. Porque si el hombre sigue eligiendo la tradición antes que rendirse ante el Espíritu Santo de Dios, verdaderamente no va a quedar otro camino, porque es que ha elegido rendirle culto a los hombres antes que rendirle culto al Dios creador de todas las cosas. ¿Se entiende? Bueno, mi amigo, pues hasta aquí esta intervención. Las escrituras que leímos se encuentran en Mateo 15 del 1 al 20. Leímos Marcos 7, el capítulo desde el verso 1 lo leímos hasta el verso 23. Usted lo puede ver. Leímos también Mateo 23. Lo comenzamos leyendo desde el verso 13 hasta el 22. Finalmente leímos Gálatas 1, 11 al 24. Estuvimos leyéndolo. Y con esto damos entonces por concluido este tiempo que tuvimos de tradiciones. Es mucho más profundo, puede tener mucha más tela. Más adelante lo que me añade el Señor, pues lo vamos a seguir añadiendo. Así que oramos y nos despedimos
Padre, te damos gracias, Señor. Mira si hay alguno en este momento que ha aceptado tu verdad y que se reconcilia o se vuelve a ti o quiere conocer más de ti. Solo tú lo sabes, Señor. Si usted quiere en este momento reconocer a Jesucristo como su Salvador, como su única fuente de salvación, como su único centro, y continuar y dejar todo atrás, dejar a María atrás, dejar cualquier santo ídolo atrás, usted puede decirle: Señor Jesucristo, yo hoy te recibo como mi único Dios y Salvador. Yo te acepto en este momento, renuncio a toda obra de maldad, a toda desconfianza, renuncio y te pido perdóname por haber pedido a María, haberle pedido a los santos, haberle pedido a los ángeles, haberle pedido a quien sea que no haya sido tú. Reconozco que es pecado, reconozco que hice en desobediencia, en desconocimiento, pero hoy te acepto como mi único Salvador y de hoy en adelante mis ojos, mis oídos, mi corazón lo inclinaré y me humillaré y solo pediré a ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo me rindo y te acepto como mi Salvador. Amén y amén. Padre, a todo aquel que se ha arrepentido, que se humilla, que te reconoce, solo tú lo sabes en esta hora. Te pedimos que tú lo bendigas. Te pedimos que por el Espíritu de Dios tú lo guíes al conocimiento pleno de toda la verdad, de toda la justicia. Bendice a mi hermano, amiga, a mi hermano, amigo, Señor, en esta hora, y abre los ojos de su entendimiento. Concédele la luz para poder ver a aquellos que aún todavía resisten, todavía les es difícil comprender. Yo te pido que la luz, el Evangelio, Cristo, les resplandezca, Señor, como el sol en la mañana. Te pido que traigas iluminación, Padre amado, que tú puedas ayudarlos, que tú los guíes, Señor, al conocimiento pleno de Jesucristo, que tú les ilumines el entendimiento de tal manera que sus ojos sean abiertos, Padre, para que podamos celebrar fiestas juntos, mi Dios eterno. Oh Señor, solo tú puedes abrirle el entendimiento. Oh Señor, solo tú puedes traer de la ignorancia, del desconocimiento, de lo que está, Señor, cautivado por engaño, mentira, falsedad, error. Solo tú puedes libertar lo que es cautivo, Padre. Hemos traído lo que tu palabra enseña. Hemos dicho lo que entendemos. Señor, tú has querido. Padre, ahora contamos con tu asistencia. Que seas derribando argumentos. Que seas destruyendo vendas mágicas. Padre, que los corazones se puedan volver a ti. Y que puedan renunciar a la tradición, que puedan renunciar al favor de los hombres, que puedan renunciar al sistema mundo para poder aceptarte a ti, entregarse plenamente, confiadamente y satisfacerse en lo que las Escrituras enseñan, mi Dios eterno. Por eso agrupo, englobo, encierro todos los que puedan ver a ti te los entrego. Los llevo a ti, a Jesucristo, en esta hora. Llevo sus mentes a ti, Señor mi Dios, y clamo a favor de ellos, Señor, para que sus ojos les sean abiertos, para que su entendimiento les resplandezca a Cristo, Señor, y a los que son tus hijos puedan ser afirmados en el conocimiento pleno de tu justicia, para que podamos ser eficaces, Señor, para que ya no seamos niños arrastrados por cualquier nueva corriente que busca hipnotizar, cautivar, hacer prisionero, empleando métodos del error, del engaño, empleando palabrería, Señor, manipulación, Señor, empleando cualquier método carnal para cautivar, para atraer la atención. Señor, se ha derribado el conocimiento de los hombres, pero establecido el temor de Dios y tu justicia. Por eso te pido, fortaleza a tu pueblo, Señor, capacítalo, Señor, en el temor, en el conocimiento, en el deseo de conocerte a ti. Bendícelo, Señor, porque solo tu Espíritu puede lograr en nosotros tus propósitos. Es solo por obra del Espíritu que puede el Hijo de Dios llegar al cumplimiento de tus propósitos. Así que te damos gracias, Señor, porque confiamos en la obra del Espíritu Santo. Confiamos en que es suficiente, poderoso para destruir toda altimaña, argumento de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amigos, pues será hasta la próxima, si así Dios lo permite.
estaremos compartiendo y seguiremos hacia adelante. Ya como les dije, si así Dios lo permite, estaremos los principios de mes dando lo que es la introducción, lo que es el origen, y así continuadamente, según como Dios nos dirija, como Dios nos diga, y en adelante. Así que un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde.